A estas horas, 50 heridos en el ataque de Niza se debaten entre la vida y la muerte. La lista de fallecidos arrollados por este camión podría seguir subiendo. El autor de la masacre es un tunecino con permiso de residencia en Francia. Tenía antecedentes por delitos comunes, pero no estaba en ninguna lista de sospechosos yihadistas. Buenas tardes. 14 de julio de 2016 es una fecha que Francia jamás podrá olvidar, tampoco las miles de personas que abarrotaban el paseo marítimo de Niza a las 11 de la noche. Entre ellas, una joven que van a escuchar, una vallisoletana de Olmedo, que logró escapar así de la muerte. La gente corría y chillaba y yo qué sé, además piensas en los atentados de París. Yo iba en un grupo con 5 personas y nos dispersamos y me escondí con otro de mi grupo debajo de un coche. Cuando empezamos a oír disparos, pues yo digo, no tengo ni idea, digo, pero tenía un miedo en el cuerpo que vamos. Impresiona escucharla. Francia está en estado de shock y de guerra. Así lo entiende el presidente de la República. Lejos de amilanarse, Francia intensifica su ofensiva contra el Daesh. François Hollande anuncia nuevos despliegues contra los bastiones del Estado Islámico en Siria e Irak. Mientras, dentro del país, la extremista Le Pen y su xenófobo testimonio gana terreno. Todos están con Francia. El gobierno español se pone a disposición del francés en la lucha antiterrorista. Nuestro país, por el momento, no elevará el nivel de alerta. Las manifestaciones de duelo han sido constantes durante todo el día y la palabra consternación, la más escuchada. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Hay más asuntos. La Junta no creará nuevas unidades de radioterapia tal y como pedían las asociaciones de enfermos de cáncer. El consejero de Sanidad confirma que no habrá cambios en el mapa de unidades, pero sí más ayudas para los que tengan que hacer desplazamientos largos para someterse a este tratamiento. Se les pagará un hotel y el traslado. El sector de la pizarra cierra su convenio colectivo para los próximos 2 años. El acuerdo laboral afecta a 2.500 trabajadores y contempla subidas salariales del 0,25%. Comisiones Obreras se desmarca y UGT reconoce que es lo menos malo que se ha podido conseguir. 2 librerías de Castilla y León se han llevado el Premio Nacional Fomento de la Lectura. Ambos establecimientos en Segovia y Salamanca han conseguido convertir sus locales en un punto de encuentro para todos los amantes de la lectura. Y en cuanto al tiempo, nos espera un fin de semana de intenso calor y mañana sábado vamos a comenzar a notarlo. Subirán claramente las temperaturas y a mediodía rondaremos los 35 grados en muchas zonas. En el cielo ni una nube, tiempo plenamente veraniego. No hay confirmación, pero el gobierno francés no tiene dudas. El islamismo radical está detrás de la masacre de Niza. Hubo premeditación. El tunecino con permiso de residencia en Francia, que conducía el camión, tenía muy claro lo que quería hacer, cuándo y cómo atacar. Pasaban unos minutos de las 11 de la noche cuando un camión frigorífico de 14 toneladas irrumpió en el Paseo de los Ingleses de Niza, atestado a esas horas de ciudadanos que acababan de ver los fuegos del Día Nacional de Francia. Lo hizo a gran velocidad y dando volantazos para arrollar al mayor número de personas posibles. Y lo consiguió. La cifra total de muertos asciende a 84, hay 200 heridos y 50 de ellos se debaten a estas horas entre la vida y la muerte. El terrorista responsable de la tragedia vivía aquí, en Niza, junto a su mujer, de la que se estaba divorciando, y sus 3 hijos. Mohamed Lahouaik Bouglel tenía 31 años, era tunecino y, aunque fichado por delitos comunes, no se encontraba entre los nombres buscados por los servicios de inteligencia. Sus vecinos se refieren a él como una persona extraña. Él nos miraba de forma muy rara, ni siquiera quería abrir la puerta. Francamente, no parecía normal. De momento se desconoce qué le llevó a cometer algo así. Ni pertenecía a ninguna célula yihadista,
ni parecía ser un lobo solitario, aunque en su modo de actuar sí siguió las consignas de los grupos islamistas terroristas. Por ahora nadie ha reivindicado el atentado, tampoco Estado Islámico. Cuando pasadas las 11 de la noche de este jueves arremetió con su camión contra la multitud, nadie sabe qué pasó por su cabeza. ¿Qué ha pasado? Un camión ha aparecido y se ha llevado por delante a todo el mundo. El terror se adueñó de las miles de personas que en esos instantes llenaban el paseo marítimo de Niza. Y empezó desde ahí a toda hostia a ir en zigzag. Todo el mundo, pues eso, corriendo y todos pues escondiéndonos. Pues tu instinto de supervivencia se enciende y dices, tengo que salir de aquí. Entre gritos y desesperación, el número de víctimas mortales no dejó de crecer hasta que en estos momentos la policía abatió al conductor asesino. La peor de las tragedias entonces ya era un hecho. Francia responde a la brutalidad del ataque con la misma firmeza con la que lo ha hecho ante otros atentados. François Hollande ha anunciado hoy que reforzará su misión militar en Siria y en Irak para luchar contra el Daesh. No se deja amilanar ante la barbarie terrorista, sino que hace todo lo contrario. No nos harán ceder en nuestra voluntad de luchar contra el terrorismo. Ahora vamos a reforzar nuestras operaciones tanto en Siria como en Irak. Su respuesta a lo ocurrido en Niza es un aumento de sus ataques a las posiciones del Estado Islámico en Siria e Irak. Además, prorroga el estado de emergencia que tenía previsto concluir a finales de mes, incluyendo el despliegue de militares para proteger zonas sensibles. Nos enfrentamos a una guerra contra el terrorismo. Francia es un gran país. Es una gran democracia y no se va a dejar desestabilizar. Para ello cuentan con el apoyo de todos los líderes mundiales, muchos hoy en Mongolia, en una cumbre con países asiáticos. Todos los que hemos llegado juntos a la cumbre de ASEM hemos estado unidos en nuestro sentimiento de incredulidad ante el ataque que es un asesinato masivo en Niza. Alemania está al lado de Francia en la lucha contra el terrorismo, unidos con muchos otros países. El más beligerante ha sido el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, Donald Trump se pregunta cuándo aprenderán los franceses, porque todo está empeorando. Aquí en España, a las 9 de la mañana, el presidente Mariano Rajoy ofrecía también una comparecencia en la que daba el apoyo absoluto de nuestro país a Francia en la lucha antiterrorista. Nuestro recuerdo está con las víctimas, nuestra solidaridad con nuestros vecinos atacados y nuestra determinación está en mantener la intensa colaboración con nuestros socios y aliados hasta erradicar definitivamente esta locura criminal. A pesar de este atentado, el Gobierno no sube el nivel de alerta antiterrorista en nuestro país, que sigue siendo 4 en una escala de 5. Pero sí se reforzarán los controles terrestres en la frontera con Francia, infraestructuras de transporte y lugares turísticos o masificados. Interior se lo ha comunicado a los partidos unidos en el Pacto de Estado contra el Terrorismo. Una vez más, unión de todos para plantar cara a la barbarie, frente común de los partidos políticos como respuesta al terror. Apoyo incondicional a Francia, a su gobierno. Cada víctima, cada expresión de dolor es una razón más, es un motivo más para la unidad de todos los demócratas y de todas las democracias. Les vamos a responder con derechos humanos, con libertad y con lo mejor de la cultura europea. Por mucho que intenten imponer a toda una sociedad, al mundo entero, el miedo, la democracia, el Estado de Derecho es más fuerte. También el Gobierno en bloque mostraba su repulsa al terrorismo antes de su reunión semanal. Con este minuto de silencio arrancaba la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra el Terrorismo Yihadista. El ministro del Interior compartía con los partidos la decisión de los expertos en seguridad de mantener como hasta ahora el nivel de alerta 4 en una escala de 5. No hay ninguna circunstancia que en estos momentos nos induzca a tener que activar el nivel 5 y por el contrario se han manifestado todos los expertos que les he relatado, insisto, unánimes en la conveniencia de seguir en el nivel alerta 4. Aún así se reforzarán los controles en la frontera con Francia, los aeropuertos y la presencia policial en zonas de gran afluencia y puntos turísticos.
Desde primeras horas de la mañana se han repetido los mensajes de condena y los signos de solidaridad con el pueblo francés. En Madrid, por ejemplo, algunos ciudadanos han mostrado su apoyo acercándose a lugares como la Embajada de Francia, en la capital de España. Flores, velas y mensajes es como algunos han querido sumarse al dolor de los franceses después del atentado de anoche en Niza, y lo han hecho en lugares como la representación diplomática de Francia aquí en España, a tan solo unos metros de la Puerta de Alcalá. Una embajada cuya bandera también ondea a media asta y en la que, como en el país vecino, anoche se estaba celebrando la fiesta nacional del 14 de julio y tuvo que ser suspendida justo después del ataque. Por eso hoy está totalmente blindada. También los reyes de España han querido transmitir esta mañana sus condolencias al embajador galo en nuestro país por un nuevo ataque terrorista que sacude Francia, país en el que ya han muerto por este motivo casi 300 personas en el último año y medio. Hay que, no sé, apoyar al pueblo francés ahora. Es muy emotivo, es una desgracia y bueno, pues queda un poco de miedo, la verdad. Y además yo que trabajo aquí al lado. No puedo hablar, voy a hacer una foto, me voy a tranquilizar y voy a hacer una foto. Si es que, ¿qué se puede decir a una barbarie como esta? El problema es que pura gente inocente es la que sufre esto, no los que están involucrados. El de Niza no es el primer lobo solitario que actúa en Francia. El 15 de junio, este hombre se grababa después de asesinar a un comisario de policía y a su mujer cerca de París en nombre del Estado Islámico. El año pasado, otro yihadista atacaba esta fábrica de gas de Lyon después de decapitar a su jefe. Ellos actuaron solos, aunque las peores masacres en suelo galo las han perpetrado células organizadas. Es el caso de las matanzas de París del 13 de noviembre, en las que murieron 137 personas. 11 meses antes, los hermanos Kouachi mataron a 12 personas en un ataque en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, antes de ser abatidos por la policía cuando se atrincheraron en una imprenta. Simultáneamente, Hamidi Koulibaly asesinaba a un policía y atacaba un supermercado judío armado con 2 fusiles. Fallecieron 4 personas en ese asalto, además del propio terrorista. Francia ha combatido esta lacra con un sinfín de redadas y detenciones de yihadistas y sus colaboradores. La pista policial ha llevado hacia la vecina Bélgica, que tenía islamistas ocultos en su capital, que además fue objeto de esta barbarie. El 22 de marzo murieron 32 personas en su aeropuerto y su metro. El Daesh y sus simpatizantes han atacado en otras ciudades europeas como Estambul o Copenhague, aunque quienes más sufren su violencia son los propios musulmanes. Sin ir más lejos, hace apenas 13 días murieron más de 200 personas en Irak en una cadena de atentados con bomba en Bagdad. El paseo marítimo de Niza era un hervidero de personas antes del atentado. También había castellanos y leoneses que fueron testigos de esa masacre. Eso le ocurrió a Ana, una joven de Olmedo, en Valladolid, que tuvo que refugiarse debajo de un coche. Pensaba que era una bomba o, pues no sé, la gente corría y chillaba y yo qué sé, además piensas en los atentados de París. Yo iba en un grupo con 5 personas y nos dispersamos y me escondí con otro de mi grupo debajo de un coche. Cuando empezamos a oír disparos, pues yo no tengo ni idea, pero tenía un miedo en el cuerpo que vamos. Vimos que seguía todo el mundo corriendo y vimos que lo mejor, cuando empezamos a oír disparos, que lo mejor era correr, y nos empezaron a decir que había muchos muertos, que no fuésemos por ahí. Ahora mismo estamos viendo pues los cochecitos de los niños pequeños y las motos y los patinetes que están por el suelo, y sí, hay verjas rotas y los plásticos todavía de los cadáveres siguen por aquí. El presidente Herrera, cabizbajo y serio, salía de su despacho para guardar un minuto de silencio con algunos altos cargos y 2 de sus consejeros. En nombre del Gobierno hablaba la vicepresidenta. Llevo un año trabajando aquí y ya he tenido que bajar demasiadas veces a hacer minutos de silencio. Por eso, en nombre de la Junta de Castilla y León, en nombre de todo el Gobierno autonómico, pero creo que en nombre también de toda la sociedad de Castilla y León, nuestro apoyo, y decimos basta ya. Toda la sociedad de Castilla y León está representada en este grupo de personas de distintos partidos. En las Cortes han presentado una declaración común. Unión con todos los demócratas en la defensa frente al terror del derecho a la vida y el resto de libertades y derechos fundamentales, con la firmeza, persistencia y vigor que sean precisos.
No queda una bandera en su sitio. En señal de duelo ondean a media asta en el Ayuntamiento de Palencia o en el de Ponferrada. El duelo se extiende por todo el territorio, preside la Plaza Mayor de Salamanca y se expresa también en diputaciones y subdelegaciones de gobierno, como la de Soria. Hemos visto concentraciones en Zamora, en Segovia, Ávila o Burgos y en Valladolid con especial lamento. El alcalde estuvo anoche en la fiesta del embajador francés. La verdad es que sus palabras, no sé si fueron premonitorias, pero en su discurso hizo hincapié fundamentalmente en la situación por la que atraviesa Francia en relación con el terrorismo y sobre todo en las muestras de solidaridad que le han conmovido. Solidaridad que de nuevo la sociedad de Castilla y León expresa a través de los símbolos. Es esa unidad, esa solidaridad de todo el pueblo español con el pueblo francés y su gobierno, porque en esto, nosotros que hemos aprendido ya esa lección, la única manera de acabar con el terrorismo es desde la unidad. Mejoran las listas de espera quirúrgicas en 11 de los 14 hospitales de la comunidad. Son los datos del segundo trimestre con respecto al primero. Un paciente tarda de media 90 días en entrar en quirófano, aunque El Bierzo y Salamanca rompen esa tendencia. En Ponferrada la espera es de 162 días y 126 en la capital charra. La Junta trabaja por reducir esa diferencia entre unos hospitales y otros, incluso entre unos servicios y otros. Aunque yo soy muy feminista. Y precisamente la Plataforma por la Sanidad Pública del Bierzo se ha concentrado esta mañana a las puertas del Hospital de Ponferrada, el mayor centro asistencial de la comarca. Protestan por el cierre de camas y por los contratos con clínicas privadas para realizar intervenciones quirúrgicas fuera del hospital. La Consejería de Sanidad no creará más unidades de radioterapia, tal y como habían solicitado las asociaciones de enfermos de cáncer de las provincias que carecen de este servicio. Para ayudar a los enfermos que tengan que desplazarse para recibir sesiones de radioterapia, la Junta les va a pagar un hotel y el desplazamiento. El actual mapa de radioterapia se mantendrá tal y como está. Eso significa que seguirá sin haber ni un solo acelerador en las provincias de Ávila, Segovia, Palencia y Soria. Los aceleradores tienen una vida media de 10 años. Estaríamos, entre comillas, condenando a los pacientes a ser tratados con una tecnología durante los próximos, hasta el año 2028 o 2027, mientras que la tecnología se puede actualizar. Para los pacientes que se desplacen a otras provincias, Sanidad se compromete a que su traslado y tratamiento no superen las 4 horas por sesión. En algunos casos que pudiera estar en ese entorno de ese tiempo, la Consejería facilitaría transporte individualizado con medios sanitarios o a través de otros vehículos o de taxis. Y financiará al completo la estancia en hoteles en circunstancias especiales. Pues de pacientes que necesiten acompañamiento, pacientes con algún grado de dependencia. Los 10 jefes de los servicios de oncología radioterápica han pedido a la Consejería que elabore un plan estratégico para evaluar números de casos, incidencia del cáncer, tipos de tumores y necesidades asistenciales en la comunidad. Para aprender mejor, los niños tendrían que tener clases más cortas en las aulas para evitar que se despisten. Es lo que argumenta el director del Departamento de Psicología de la Universidad Complutense. Es uno de los que ha participado en el curso de verano organizado por la Universidad de Burgos sobre neurociencia y educación. Los avances en neurociencia y educación permiten entender mejor el efecto de los programas psicopedagógicos en el cerebro. Así lo asegura el doctor en Medicina y Psicología Tomás Ortiz. Toma como ejemplo el aprendizaje de los niños en las aulas y asegura que para llamar su atención las clases deberían de ser más cortas. Es mejor que una clase dure 15 o 20 minutos que no dure una hora. Porque con 15 o 20 minutos el cerebro puede aprender mucho más que si está una hora donde se cansa, pierde la atención y pierde la motivación. Son variables neuropsicológicas que afectan directamente al aprendizaje. Aunque para que el futuro emocional de los niños sea más gratificante, la situación familiar en los hogares tiene mucho que ver, así como los valores que los padres transmiten a sus hijos. Se aprende mucho cuando un niño está en un ambiente cálido, en un ambiente agradable,
en un ambiente positivo, en un ambiente de emociones que le ayuden a él mismo a estar mejor, lo que se llaman emociones positivas, y ese ambiente lo tienen en casa. Psicólogos, pedagogos y educadores se unen estos días en la Universidad de Burgos para exponer pautas que potencian el desarrollo de los niños y adolescentes. Y la Universidad de Valladolid ya ha publicado el listado de alumnos admitidos. El número de solicitudes ha sido algo inferior que en convocatorias anteriores, pero las titulaciones preferidas siguen siendo las mismas, las de Ciencias y las de Comunicación. El próximo curso va a tener novedades. Una de ellas, la opción de automatrícula para los alumnos de primer curso. Así no tendrán que acudir presencialmente a matricularse. El segundo listado de admitidos se va a dar a conocer el 27 de julio. El goteo de muertos en las carreteras de Castilla y León no cesa. Esta tarde, en las Merindades, en Burgos, el choque frontal de 2 turismos nos ha dejado una fallecida y 4 heridos. Con ella ya son 11 los muertos en apenas 5 días y la mitad ayer. El accidente más grave fue este, se registraba en Ávila. 3 mujeres fallecían en un choque entre un todoterreno y un camión. Un juzgado de Ávila ha abierto medidas cautelares para esclarecer las causas del siniestro. La Guardia Civil sostiene que la conductora no respetó la señal de stop. Ya hay convenio regional de la Pizarra. Patronal y sindicatos han firmado un convenio de 3 años con un incremento salarial acumulado del 1%. El acuerdo no convence a los sindicatos. UGT dice que es lo menos malo que han podido conseguir y Comisiones Obreras directamente no lo ha firmado. Después de más de media docena de reuniones, finalmente las partes han rubricado el documento, con un incremento salarial del 0,25 este año, otro 0,25 en 2017 y un 0,50 en 2018. Los representantes de los trabajadores no están satisfechos, aunque se ven obligados a rubricar el convenio. Desde el punto de vista de conseguir tanto incrementos salariales como modificar algunos aspectos sociales que queríamos haber modificado, no es positiva. A nosotros nos hubiera gustado haber conseguido más. La patronal cree que las circunstancias del mercado, a la baja por la crisis en Europa y el Brexit de Gran Bretaña han hecho mella en la negociación. Para dar estabilidad al sector, y la valoración es positiva porque continuamos en la misma senda de estabilidad para las empresas y para las plantillas, que es lo importante. En el sector de la pizarra en Castilla y León trabajan aproximadamente 2.500 profesionales. El diálogo social cumple lo prometido y 6 meses después revisa el cumplimiento del Plan Anual de Políticas de Empleo. De las 96 líneas previstas ya se han convocado 78 ayudas por un importe de 128 millones de euros, un 90% más de lo comprometido. El resto de las medidas están en fase de estudio o elaboración. Desde hoy es más fácil abrir un taller de reparación de coches o un alojamiento turístico en Castilla y León. Son 2 de los 5 sectores para los que la Junta ha ampliado sus medidas de simplificación administrativa. También se beneficiarán los viveros forestales, la industria extractiva y las instalaciones industriales. El objetivo es reducir costes y tiempos en los procesos administrativos. Precariedad laboral y salarios más bajos son las consecuencias, según Comisiones Obreras, de las 2 últimas reformas laborales. El sindicato denuncia que Castilla y León es la 4ª comunidad autónoma por la cola, con los salarios por debajo de la media nacional. Junto a Cataluña hemos sido la comunidad que más ha bajado los salarios en estos 4 años. Los salarios se bajaron un 2,1 y los precios subieron un 7,1. La pérdida adquisitiva de los trabajadores son 9,9 puntos respecto de 2010 en 2014. Lo que
Otro apunte económico que hemos conocido hoy: el Gobierno permite a Castilla y León formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un máximo de 151 millones de euros. Así lo ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, una medida que permitirá a la Junta financiar el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2016, fijado en un 0,3% del Producto Interior Bruto. La consejera de Agricultura y Ganadería ha iniciado en Segovia la firma de los convenios con los grupos de acción local para aplicar la metodología LEADER del Programa de Desarrollo Local. La Junta destinará 130 millones de euros a 44 grupos de toda la región. Los 4 de Segovia recibirán cerca de 4,5 millones de euros en una dotación inicial con el 40% de los fondos previstos para el periodo 2014-2020. Hayan ejecutado toda esa financiación, podrán acceder al siguiente bloque de financiación, de modo que no tengamos que estar ejecutando todos porque tienes una cifra cerrada, sino que el dinero realmente vaya vinculado a aquellos grupos que tienen proyectos importantes. Cantabria, Asturias y Castilla y León van a crear un grupo de trabajo para adaptar los estatutos del Parque Picos de Europa a la nueva ley nacional. Las comunidades autónomas están obligadas a coordinarse con el Estado para gestionar los parques nacionales. Aprobarán un proyecto europeo de recuperación de praderas por un importe de 1 millón de euros. El otro día ha habido un hermanamiento en Valderredible. El colectivo Azálvaro ha denunciado la muerte de 8 especies protegidas en las inmediaciones del Centro de Tratamientos de Residuos Ávila Norte, y no es la primera vez. En esta ocasión, como se puede ver en estas imágenes cedidas por el propio colectivo, se trata de 5 cigüeñas blancas, 2 milanos negros y un buitre leonado. Los ecologistas piden soluciones medioambientales a la empresa que gestiona este centro. Y en un parque de Palencia han vuelto a aparecer salchichas con alfileres dentro, una trampa mortal para los perros. 5 de ellos han caído. A los vecinos les preocupa este ataque a los animales, pero también el riesgo que corren los niños que juegan en la zona. En su habitual paseo con su mascota, Margarita se encontró con una desagradable sorpresa en el parque de su barrio. Es de este tamaño, con 6 o 7 alfileres cada cacho. Y además deben estar pasadas por la sartén, porque esas salchichas normalmente son blancas y están como tostadas. O sea que las han debido pasar por aceite para que los perros vayan mejor a comerlas. Su perro se libró de ingerir la comida trampa, pero algunos animales de la zona ya se habían visto afectados. 5 personas. Y además un perro comió bastantes. Vomitó 6, 16 tenía en el cuerpo, que ha sido operado. ¿Qué supone para un animal comer un alimento con alfileres? Las agujas se alojan, por ejemplo, en el estómago, ahí es más fácil que no hay, la aguja tiene más movimiento, tiene más espacio, más fácil que no se haya quedado clavada. Se aloja en esófago, que no bajan a estómago, son mucho más graves. En cualquier caso, el tratamiento es quirúrgico, tiene que pasar por quirófano. Desde la Asociación de Vecinos muestran su preocupación. Porque aparte de esto, de los perros, que son... Eso vamos, no se hacen de ninguna manera, es que hay niños y esto lo puede coger un niño y puede tener algún problema. En cuanto se ha conocido el problema, la empresa de limpieza de la ciudad revisa todos los días el parque junto con la policía local. Los vecinos piden que no se olvide el asunto hasta descubrir al responsable. 2 de cada 3 españoles reconoce que en el último año no ha leído ni un solo libro. Fomentar la lectura es una tarea titánica que en el caso de 2 librerías de Castilla y León tiene premio. Intempestivos de Segovia y Letras Corsarias de Salamanca acaban de ser reconocidas con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Que sí, que nos cuesta menos ir al café que a la biblioteca. Según el CIS, vamos a lo primero como poco una vez a la semana y a lo segundo bastante menos. Intempestivos en Segovia y Letras Corsarias en Salamanca decidieron unir las dos cosas y no es que hayan montado un bar, pero sí ofrecen un espacio reposado de lectura al estilo de los viejos cafés. Las dos, junto con la Puerta de Tannhauser de Plasencia, han recibido el Premio de Fomento de la Lectura por su proyecto La Conspiración de la Pólvora.
Nos enfrentábamos a las mismas dificultades a la hora de poder realizar actividades o afrontar los gastos que puede suponer el viaje, el traslado de un autor o incluso el propio tiempo. Entonces fue un poco una unión natural de unar fuerzas. Una red que permite que la cultura encuentre al menos un lugar para refugiarse. Las librerías siempre fueron lugares de encuentro, lugares de reunión, lugares de intercambio de ideas. Es decir, todas las librerías vivimos de vender libros, eso es obvio. Pero una buena librería es aquella donde suceden cosas entre sus paredes, ¿no? Donde se fomenta el encuentro entre lectores, conversaciones en el mostrador, ideas, diálogo. El Premio Nacional valora especialmente la capacidad de 3 librerías en 3 ciudades pequeñas de haber creado una estable red cultural fuera de los grandes circuitos. En Olmedo están a punto de iniciar su festival de teatro clásico. Esta noche, con La Villana de Getafe, empiezan las representaciones. Se celebra la 11ª edición del evento que, además de obras clásicas, ofrece al visitante una amplísima oferta cultural. En la librería de Javier ya se han documentado para el Festival de Teatro Clásico de este año. Leen las obras indispensables, organizan talleres y presentaciones. Como él dice, tejen la programación paralela al festival. Dar un espacio de encuentro y de intercambio con amigos del festival, filólogos, artistas. Estos 10 días, si visitan Olmedo, pueden participar en un curso de actores y en las jornadas de teatro clásico. 3 días de reflexión en el que los filólogos, los actores, directores, dramaturgos se acercan a debatir sobre los montajes, sobre las propuestas en escena que existen. Aunque como cada año serán las representaciones las que capten todas las instantáneas. La vallisoletana Concha Velasco viene el domingo con todo vendido, haciendo un papel que es también muy de la zona, que es la reina Juana, la reina de Tordesillas, Juana I de Castilla. Esta noche La Villana de Getafe abre el festival, una historia que trata las diferencias entre los ricos y los pobres. Su actriz, una veterana en estas tablas, nos deja alguna anécdota. Aquí cuando se levanta un poquito de viento sí que la cosa se vuelve complicada. En más de una ocasión ha habido que suprimir algún trocito de escenografía para no tener la sensación de que se nos caía encima. Esperemos que esta noche el viento no haga de las suyas. Por delante quedan 12 espectáculos con los que retroceder en el tiempo. Nos vamos a ir y les dejamos con las novedades en la cartelera. Nos espera un fin de semana de muchísimo calor, luego nos lo va a contar Andrés, y meterse en el cine siempre es una buena opción, y más si es para ver una buena película. Adiós y por favor intenten ser felices. Sin ADN, nada. 2 agentes del FBI no consiguen cazar a un asesino en serie y recurren a Anthony Hopkins, que tiene poderes psíquicos. Nos lleva a una trampa. ¡Concéntrate! ¡Arriésgate! El guión se ideó como una secuela de Seven, aunque 20 años después ya poco tiene que ver con ella. Esta es la tercera entrega de la saga La Purga. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. La trama vuelve a jugar con la ambición, el abuso de poder, la política y la traición. No es un simulacro. Esta historia fue la vida real de un maestro de esgrima. Volvió a Estonia huyendo de la policía rusa y enseñó su pasión a los huérfanos de la guerra. Es muy bueno que estén tan centrados en algo. El problema surge cuando descubren su pasado. Están investigándote. Nos iremos mañana por la mañana. No puedo. Su empeño por conseguir la escurridiza bellota le va a llevar a provocar un desastre. El simpático Scrat termina en el espacio y desencadena sin querer un cataclismo cósmico que amenaza el planeta. ¡Lluvia de meteoros! ¿Meteoros? ¿Agua? ¡Ah! ¡Hola, mamíferos! ¡Ven! ¿Qué haces tú aquí? Solo es el comienzo. La madre de todos los